A la noche, a las 11:30 de la noche, me voy a acostar. Era verano y la pieza se empezó a congelar toda. Y empecé a escuchar que me susurraban al oído. Veo que pasa una sombra por al lado mío y se pone en los pies de la cama. Y agarré y me tapé porque se me paraban los pelos los pies de gallina se me ponía. I see the bad moon horizon. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Don't go around tonight, but it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Paranormal a través de Crónica HD. Buen sábado para todos. Hoy te vamos a contar el caso de un fantasma que atormenta la vida de una familia en Villa Lugano. Una familia de ese lugar, de ese barrio de Buenos Aires, que vive ahí desde hace mucho tiempo. Pero desde unos años a esta parte comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables. Nosotros hace 33 años que vivimos en nuestra casita. Y bueno, yo me mudé ahí cuando mi hijo, el más chico, tenía 6 meses. Y bueno, después nacieron mis 2 hijos más y siempre fue muy extraño, todo costó mucho, se hacía un techo y el techo se caía, se hacía una pared y la pared se rajaba, se levantaba el piso, los chicos veían cosas extrañas, hasta que bueno, lamentablemente mi esposo trabajaba muchas horas, yo empecé a veces a entrar en una especie de depresión y bueno, busqué ayuda y di con una persona que me comentó que en mi casa habían pasado cosas feas. En una oportunidad decidimos construir un departamentito en el mismo patio de mi casa, compartiendo la entrada para que viviera mi mamá. Mi hermana me proporcionó el dinero para los materiales, el albañil empezó a trabajar, obviamente hubo que nivelar terrenos. Para nivelar los terrenos hubo que poner maquinaria y excavar. Cuando se excavó se encontraron muchas cosas extrañas, enterradas. Preferentemente eran restos, parecían restos humanos, chiquitos, a lo cual las personas que estaban trabajando se pusieron a tirar todo, no me dejaron tocar nada, vieron la situación que yo tenía chicos, entonces prefirieron no alarmarme, pero a medida que iban sacando más tierra iban encontrando más cosas. En distintos envoltorios, en envoltorios de plástico, de vidrio, perdón, en envases de vidrio antiguos con boca ancha. Bueno, esta persona tiró esas cosas, las tiró, no me refirió nada más. Al poco tiempo este hombre se enfermó y casi se muere.
Era un señor joven que venía trabajando con sus hijos también del mismo oficio como ayudantes, y cayó con una enfermedad que no se sabía que tenía, no lo encontraban que tenía. Hasta que una persona que se dedica a curar gente se dio cuenta de que este hombre había tocado algo que no estaba en condiciones, que no estaba sano, digamos, como que no estaba bien, como que era una maldad muy grande lo que había tocado. Y bueno, en base de eso, este hombre pudo salir adelante, se mejoró, pudo salir adelante, pero bueno, después nunca supe más de él. A partir de ahí empezaron a pasar varias cosas en la casa. Mis hijos por ahí estaban jugando en el patio y veían a mi perro. Yo tenía un perro Doberman grandote, hermoso, que lo crié de chiquitito, y de repente lo veían al perro sin cabeza y me venían a decir: mamá, mirá que yo veo. Y bueno, cosas así extrañas. Yo siempre decía: uy, qué imaginación mis hijos. Pero hasta que, bueno, empecé a ver cosas yo, y ahí empecé a tener mucho miedo, y bueno, fue que empecé a tener pensamientos un poco. Era un martes a las 12:30 de la noche. Estaba tranquilamente mirando la televisión. No había nadie en la casa, estaba vacía. Y agarro y suena el teléfono. Atiendo. Cuando voy a atender, era mi tía, preguntando para ver si estaba mi hermana. Entonces yo le dije que no. Y en ese momento estoy hablando con Claudia y la puerta de la manija que empieza a girar así para un lado y para el otro, y empiezan a golpear fuerte, a temblar la puerta. Entonces yo agarro, me levanto y digo: ¿quién es? ¿Quién es? Nadie responde. No respondió nadie, no había nadie. Voy a dar la vuelta por la ventana y mirar hacia el patio, porque no, el patio está totalmente, no había nada. Eso daba a la calle. Vuelvo, y en eso, cuando vuelvo, suena el teléfono de nuevo, atiendo, y estoy hablando con mi tía, y lo mismo pasó, que empezaron a golpear, como que quisieran tirar la puerta abajo, y la manija empezó a hacer así, más fuerte todavía. Entonces yo agarré en ese momento, me levanté, salí corriendo y me fui para el patio de atrás de la casa de mis abuelos. Y ahí me quedé hasta que viniera alguien. Yo no vivo en esa casa. He pasado cosas. A fin de año uno se queda, porque está, viste, que las fiestas que uno no maneja cuando uno come o toma o algo. Entonces yo me quedé a dormir. Y me fui a dormir a la casa de mi hermana, que tenía otra casa al lado, pegada. Y ahí sí, ahí yo sinceramente no pegué un ojo. Y es cuando vos entras a esa casa, sentís frío, un frío que lo sentís, que te cambia la temperatura. Y eso que hacía calor, teníamos el ventilador y todo. Y bueno, ahí se ve que el sueño después me venció, siempre con una luz prendida, que bueno, siempre quise tener la luz prendida porque tenía miedo. Sinceramente es eso, miedo porque ya sabés que pasaron cosas, sabés que hay cosas y sabés que te pueden pasar cosas.
comedor es el epicentro de muchas cosas porque bueno, ahí la casa ha tenido ampliaciones, eso era parte del patio, en esa parte del patio puntualmente habíamos encontrado cosas y en el comedor generalmente y de repente por ahí se cae una maderita del techo o se empieza a llenar como de una humareda con un olor pestilente que no se puede estar ahí adentro. Entonces yo tengo que ponerme a rezar, tengo que ponerme a saumerear y a reprender. Las casas conservan memoria. Esto es, una casa devuelve como el eco de las palabras en un lugar las experiencias allí vividas en ese domicilio, por los que viven ahora o por los que han vivido antes. Curiosamente, en Estados Unidos, cuando uno va a comprar o alquilar una casa, la inmobiliaria está obligada por ley a decirle si en ese hogar hubo alguna muerte violenta, algún suicidio o un hecho traumático para que el futuro comprador o inquilino pueda llamar a su ministro religioso en el caso que decida alquilar o comprar esa propiedad y que haga la llamada, por algunos limpieza, y que nosotros conocemos como exorcismo. Entonces, hay exorcismo de los hogares porque hay memoria en cada hogar, como hay memorias en los negocios. Cuando uno ingresa a un negocio, está siempre, ¿no es cierto?, viendo si ese lugar es un lugar que cause nerviosismo o incomodidad. Algunas personas más sensibles pueden percibir eso incluso en otra persona. Imagínense ustedes el cúmulo de energías en espacios como museos y demás. Y bueno, ahí en esa casa te aseguro que no descansás, porque querés dormir, porque estás molido, estás cansado, querés descansar, y cuando estás conciliando el sueño, sácate. ¿Qué te pasa? Parece que alguien tenés a alguien ahí parado, o alguien que ese frío que te entra por todo el cuerpo, siendo diciembre y tenés frío. La temperatura te baja y te digo que no podés dormir tranquila. No podés dormir tranquila porque tenés miedo que alguien que está ahí, que te toca, te ve, te mira y te sentís observado permanentemente. Estaba en la casa de noche, eran 11:30 de la noche, y me voy a acostar porque a las 4 de la mañana me tenían que levantar temprano para ir a trabajar. Y entonces tipo 2:30 de la madrugada agarré y me acosté, como siempre, y la pieza se empezó a poner toda fría. Y en ese momento era verano ahí. Y como es, alguien pasó por al lado mío y me susurraba al oído. Me hablaba así. Sí, bueno, ¿qué onda? Entonces pensé que era una mosquita, ¿viste? Entonces agarro, la espanto, y en ese momento yo agarré, me destapé, miré así y tenía parada una mujer de 3 metros, vestida toda de negro, pelo largo hasta acá, hasta la cintura, tenía ojos rojos. Y en eso yo agarré y llamé recé porque para que se vaya el espectro ese que había ahí. Estaba todo, me tapé, y en eso recé. Entonces yo agarré, me destapo para ver si estaba la mujer esa vestida de negro con los ojos rojos. Entonces le pedí a Dios que la saque de ahí, que la saque de la casa. Entonces yo agarré, me tapé. Cuando ya le pedí a Dios, ya se había ido. Me había puesto violeta, blanco, de todos los colores. Bueno, en la parte del comedor, después de la refacción y de donde habían encontrado más cosas enterradas, y vinieron de la gente de la iglesia, porque yo ya no sabía qué
qué hacer ni a quién recurrir. Y bueno, esta gente vino, bendijo mi casa, se fueron, tuvieron una reunión y al poco tiempo volvieron a mi casa y me sugirieron que tenía que hacer un exorcismo. El hogar infestado requiera exorcismo. Existe exorcismo no solamente sobre personas, sino también sobre hogares y también sobre objetos. La legalidad la otorga el ser humano. De allí el peligro de la brujería, de allí el peligro de la bruja o el brujo. ¿Qué significa? Que allí donde Dios no le otorga ese permiso, el ser humano se lo da, las puertas se abren, lo maligno y lo siniestro entra al hogar, se va a manifestar en ruidos, se va a manifestar en olores, se va a manifestar en presencias, se va a manifestar en visitas nocturnas, se va a manifestar en íncubos y en súcubos que vienen a buscar la sexualidad y su experiencia en la vida de una persona a través de la violencia espiritual, y se va a manifestar también en las apariciones en pesadillas. Yo creo que ahí pasan cosas, porque estoy segura porque se escuchan ruidos, se escucha crujir muebles, hasta los pasos se escuchan. Y bueno, y ese día ya, bueno, me desperté, no pegué un ojo, no dormí nada, y te aseguro que bueno, fue muy tétrico, muy feo. Mira, yo creo, o sentís que alguien estaba al lado tuyo, o sentado en la cama, o viéndote, porque sentís que te miran, sentís que están ahí con vos. Eso sentí. A esto llegamos porque ya no se podía más. En un mismo día se quemaba el televisor, la heladera, el bombeador. Al otro día se rompían todos los vidrios de las ventanas de adelante. O no se podía estar porque de repente se sentía un olor espantoso, como si fuera un olor a habano pestilente. Mis hijos estaban jugando por ahí de pronto en el comedor y salían ahuyentados porque veían imágenes feas o se les presentaba como un perro sin cabeza, y bueno, se asustaban, se aterrorizaban, y yo ya tenía miedo por ellos. Bueno, cuando el día que hice el exorcismo en casa, seguí toda la operatoria que me dieron y lo hice por toda la casa, y a lo último tenía que dejar mi cuarto. Yo en mi cuarto tengo dos ventanas, una que da a un patio lateral y otra que da a un patio trasero. Cuando ingresé a mi pieza, a mi cuarto, y empecé con el agua bendita a tirar, como me explicaron, reprendiendo como me explicaron, siempre en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. En un momento me posicioné adelante de mi cama y empecé a sentir que me faltaba el aire y que me apretaban la garganta, que me ahorcaban. En ese momento mis hijos estaban en la escuela, yo estaba sola y era el horario que yo había elegido justamente porque ellos no estaban ahí. Yo había quedado con una persona, con una vecina muy querida especialmente mía, para que ese día los retirara ella del colegio por cualquier cosa que me llegara a pasar. En ese momento del exorcismo reprendí, empezaron a romperse los vidrios de la ventana del fondo y de la del costado. Yo sentía que me ahorcaban, caía delante de mi cama, y en el momento en el que yo ya creí que me desmayaba y no sabía de dónde sacar fuerza, hasta que eso se calmó. Y esas presencias que hay en mi casa, hasta el día de hoy se percibe.
Y una noche estábamos durmiendo, mi hija conmigo, mi hijo con su pareja, y sentimos a las 3 de la mañana, serían 3:30 de la mañana, sentimos que golpearon. Nadie podía golpear esa puerta, nadie. Y los 4 nos levantamos a ver con quién golpeaba. Esa fue una parte. Otra parte, en la oficina, teníamos la oficina delante, y estábamos todos abajo, en planta baja, y en el primer piso se sentía la silla que corría, la silla de rueditas que se corría. Subís, no había nadie, no había nadie. Siempre a la misma hora, a las 6:15, 6:30 de la tarde. Eso pasaba casi muy seguido, muy seguido. Yo creo que lo que hay en esa casa es totalmente malo, pero mal. Creo que es totalmente malo y afecta a la familia y afecta a los animales. Yo creo que los animales son los primeros que se dan cuenta, porque en un mes a ella se le murieron los 2 perritos y estaban bien, ¿eh? Uno era viejito, pero el otro que no era era una perrita joven. Para mí se murió, bueno, se habrá muerto de tristeza, pero que afecta a los animales y a las personas. Aparte, vos vas y ella capaz que se va a comprar, deja todo ordenado y tiene toda la silla desordenada cuando llegas. Hay muchas cosas que le pasan, muchas cosas. Pasó que otras cosas en casa que teníamos, pusimos la computadora en el comedor. Y ahí teníamos una pared, pero de madera. Y en eran siempre a la misma hora, 2:30 de la mañana, 2:30 de la mañana, sí. Yo estaba solo ahí en el comedor, estaba en la computadora, y de repente siento que me viene un frío, y en eso empieza a temblar la pared. La pared de madera, la empiezan a golpear así fuerte. Y dije, no, ¿qué está pasando acá? Digo. Y me levanté y me fui a mi pieza, únicamente porque no había nadie. Entonces empecé a rezar y bueno, es lo único que hice para que se tranquilizara lo que había pasado ahí. Entonces salí, abrí la puerta, me fui a la calle, hasta que vengan mis padres, que se habían ido, bueno. Y entonces, hasta ahí me quedé helado. Bueno, yo esa noche, cuando me fui a dormir, lo que yo sentí fue intranquilidad, fue una sensación de miedo, y hacía calor y yo tenía frío. Sentía, quizás, capaz que era mi mente, capaz que era que uno se da máquina donde está y todo, pero yo sentía ruidos, inclusive porque dormí con la luz prendida. Dormí con la luz prendida porque tenía miedo. Eso es así de simple. Y la sensación de frío la tuve siempre. Y te digo que no pude dormir tranquila, y lo poco que dormí, quizás que lo dormí de a ratitos, y te sobresaltás a cualquier ruido, se sintieron, por ejemplo, qué sé yo, que capaz que crujía un mueble o una puerta, quizás al no estar acostumbrado vos a dormir ahí, uno ya capaz que se hace mucho la cabeza, pero yo estaba muy intranquila, muy intranquila.
parece que hay algo que no se termina. Es como que se alimenta de la energía, no sé si de mi energía o de la energía de mis hijos. Yo creo que lo que hay en esa casa es totalmente malo, pero mal. Y yo pienso que al día de hoy lo que pasa en mi casa, hay cosas que han enterrado, que lamentablemente no tendrían que estar ahí, que están queriendo salir, ir a donde tienen que ir, están buscando una energía para irse, para no quedarse ya, están como atrapados ahí. Y por ahí de pronto intentan decirme algo, como que quieren salir, pero en realidad lo único que hacen es enfermarme. Me atacan, pasan cosas, se rompen las cosas, se quema algo, pasan cosas malas, las cosas se mueven de lugar. Es inexplicable. Quisiera saber yo qué es lo que quieren. Después de la pausa, la investigación. Estuvimos en el lugar, pasamos toda la noche en la casa de la familia. No te la pierdas. Vamos a mostrarte en vivo lo que logramos registrar esa noche, esa madrugada, en la casa embrujada de Villa Lugano.